Buenos días, gracias por la presencia, también gracias por haberme invitado a esta disertación sobre el gran mariscal de Ayacucho, prócer de la independencia y uno de los colosos de la América Latina y de la América continental. Muy hermosas palabras la de la licenciada Dalia Correa, orientadora educativa y con mucho valor propio de la patria misma. Y bueno, aquí estamos. También quiero agradecer a la Sociedad Bolivariana por esta designación, a la profesora Lilian Carrillo y los aportes que me dio para construir esta pequeña disertación. Es un poquito más o menos porque lo que pasa es que estamos en el año bicentenario y el fin de la guerra de la independencia de Venezuela. Por eso traté de no hacerla tan corta para proporcionar la mayor información posible en este sentido. Bueno, el cumpleañero de hoy es nada menos que Antonio José de Sucre. Nuestro prócer nació el 3 de febrero de 1795 en el norte de Venezuela, en la ciudad primogénita del continente americano, Cumaná, que por cierto, como dato de importancia, está cerca del nivel del mar, a orilla del Caribe. O sea que Venezuela es la puerta, nació en la puerta de América. Por consiguiente, para esa época pertenecía a España a través de la Capitanía General de la República, de modo que Sucre nació español. Su padre, Vicente de Sucre Pardo y García de Urbaneja, militar y político español. Su madre, María Manuela Alcalá y Sánchez, era de familia pudiente, patricio de la zona, vinculados todos a la actividad militar. A temprana edad de 7 años, Antonio José tiene su primer dolor. Fallece su madre. Queda bajo la protección de su padre, que nuevamente se casa. Sucre llega a tener un total de 17 hermanos. Muy pronto su padre le transfiere la responsabilidad de su cuidado a su padrino, Antonio Patricio de Alcalá, presbítero de la Catedral de Cumaná. El pequeño Sucre inicia sus estudios en una escuelita de un familiar de su ciudad natal. Es muy posible que antes de su instrucción educativa, Sucre haya recibido el esmero por parte de su padre de irlo moldeando con enseñanzas militares, que era lo que identificaba a su familia. Probablemente Sucre aprendió a manejar primero la espada que la pluma. Su padrino lo envía para que continúe su educación en la Academia Militar de Ingeniería, fundada y coordinada por el coronel español José Mirés, con quien se encontraría posteriormente en la campaña del sur. Bueno, en esta academia militar se aprenden las artes de matemáticas, trigonometría, álgebra, topografía, agrimensura, artillería, fortificaciones. Agrimensura es básicamente como una especie de planimetría, es conocimiento de las dimensiones topográficas del terreno. Para la época de 1809, un año antes del grito de independencia, junto con su hermano Pedro, integra como cadete la compañía Húsares Nobles de Fernando VII, rey de España, que funcionaba en Cumaná, organizada por Juan Manuel Cajigal, que también fue ingeniero de paso. Sucre, al igual que su numerosa familia, se integra posteriormente todos a la etapa independentista de la República. Seguidamente, en el año 1810, ya ellos identificados con el proceso de emancipación, lo nombran como subteniente en el gobierno de Cumaná. Luego, en 1811, le otorgan el cargo de comandante de ingeniería en Margarita.
Después de la firma del Acta de Independencia en 1811, en el centro del país se sublevan los realistas, en Valencia, Puerto Cabello y Los Teques. El Marqués del Toro es derrotado intentando recuperar la ciudad de Valencia. Ante esta situación, Francisco de Miranda, como general en jefe del ejército de la República, pide refuerzo a las tropas de Oriente para fortalecer el ejército en esta ciudad y retomarla. Hacia allá se dirige Mariño como jefe, o hacia acá en este caso, se dirige Mariño como jefe, Bermúdez como segundo jefe, y ahí se incorpora el joven Antonio José de Sucre, tomando una de las primeras decisiones más importantes de su vida. Renuncia al cargo que tenía en Margarita y se incorpora como voluntario en la campaña que viene hacia Valencia, dándole respaldo a Mariño y a Miranda en este caso. Aquí ocurrirá un episodio que pudiera ser anecdótico, pero prácticamente es histórico. ¿Por qué? Porque sin tenerlo en cuenta o sin saberlo, los protagonistas de esta situación participarán en esta jornada histórica, por llamarla de alguna manera, porque aquí se conocerá el próximo libertador de América y el próximo gran mariscal de Ayacucho. Para el 31 de junio de 1811 recibe el grado de teniente. Más adelante, en 1812, la situación de los patriotas comienza a ser adversa con la llegada del general Domingo Monteverde a la ciudad de Coro. Bueno, como todos saben aquí, Coro parece ser que fue la ciudad más abordada, más intervenida, mayor tomada durante la Guerra de la Independencia. Sucre es designado como comandante de artillería estando en Barcelona. Después de esto, el 3 de julio de 1812, firma el acta de Junta de Guerra para resolver lo conducente a la seguridad de la República a raíz de la ofensiva de Monteverde. Ya las cosas comenzaban a ser difíciles en la Primera República. El 25 de julio de 1812, Miranda firma la capitulación de San Mateo, lo que significa la pérdida de la Primera República, razón por la que Antonio José de Sucre se retira a Cumaná, donde recibe un pasaporte del nuevo gobernador de dicha provincia, el realista Emeterio Ureña, para que abandone la región y se dirija a Trinidad y Tobago. Sucre no acata esta disposición y junto a su familia se refugia en una hacienda que queda en las cercanías de las costas de Cumaná. Pero ya entre 1811 y 1812, en el transitar de esta guerra independentista, Sucre ha recibido enseñanza del generalísimo Francisco de Miranda, de José Francisco Bermúdez, Santiago Mariño y Carlos Manuel Piar. Al inicio de 1813, casi todos estos próceres tuvieron que huir en este momento de Venezuela, o lo que era lo que correspondía para la época. Y al inicio de 1813, Santiago Mariño, José Francisco Ascuez, José Francisco Bermúdez, Manuel Piar y Juan Bautista Vidal, entre otros, se concentran en la isla de Chacachacare, que es una dependencia de Trinidad y Tobago, las cuales dejaron de ser miembros de la Capitanía General de Venezuela en 1802. O sea, esa zona correspondía a Venezuela. Y a partir de 1802, de acuerdo a un tratado que se llamó de Amiens entre España e Inglaterra, la Capitanía General de Venezuela pierde esta parte de la República. Allí firman un acta pronunciándose por la conquista y libertad de Oriente de Venezuela, reconociendo al general Santiago Mariño como jefe supremo del ejército, lo que posteriormente se conocería como la exitosa y libertadora campaña de Oriente. Al llegar la expedición a Cariaco, Sucre y su familia se incorporan a ella. En dicho año, Mariño nombra capitán del ejército de Oriente a Sucre con tan solo recién cumplidos 18 años de edad. ¿Verdad? Ese es el inicio de un año bastante importante para la República, 1813. Lo que pasa es que, bueno, se comienza a perfilar
es muy bueno desde el punto de vista independentista, pero se comienza a perfilar una división patriótica allí porque se generaron dos ejércitos, los libertadores de Oriente que arrancaron en enero y el libertador Simón Bolívar que el 6 de agosto de ese mismo año recibe ese nombramiento a través de un ayuntamiento. Había dos tropas militares bastante importantes en el país. Bien, a Sucre, una vez que lo nombran capitán, Mariño le encomienda la delicada misión de la búsqueda de un armamento y pertrechos militares que serían enviados por Juan Bautista Ariméndez desde Margarita a la costa de Oriente, lo cual ejecuta de manera impecable. Por ello Mariño lo nombra edecán de él. Después, en 1814, asiste al encuentro de las filas patrióticas de Oriente y Occidente en los valles de Aragua, como el representante de Mariño. Este año, quizás el más terrible para la República, Antonio José de Sucre, bajo el mando de Mariño y Bermúdez, participa en múltiples batallas, donde los patriotas reciben dolorosas derrotas, entre ellas la de Barcelona, Urica, Maturín y Güiria. Se ha perdido la Segunda República. Bueno, en realidad la de Güiria no fue una batalla, sino que quedaban de muy pocos combatientes y lo que hizo fue José Tomás Morales arrinconarlo y hacer pues que ellos se retiraran de las costas de Oriente. Llama la atención que Sucre perdió 15 familiares en relación directa entre 1812 y 1814, de manos de los sanguinarios realistas, resaltando que su hermano Pedro es fusilado en 1814 en La Victoria. Su hermana Magdalena se lanza por un balcón antes de permitir la violación y muerte en manos de las tropas de Gómez. Su hermano Vicente, estando en el hospital enfermo y en lecho de cama, es asesinado. Hasta ahora, la vida nada fácil viene moldeando la textura acerada de nuestro ilustre joven Antonio José de Sucre. Ya contando con los 19 años de edad, mantuvo la firmeza y temple como militar ante la adversidad ensombrecida de la trágica situación. En el año 1815, Sucre, al lado de quien se había convertido en su jefe militar directo, una especie de tutor y de hermano mayor, José Francisco Bermúdez, pasan un breve tiempo en Margarita, bajo la jurisdicción de Arismendi. Debido a la información de una inminente invasión del general realista Pablo Morillo, huyen de la isla y prácticamente deambulan 3 meses por las islas del Caribe hasta llegar en agosto a Cartagena, que prácticamente estaba sitiada en ese momento. Él se encarga, bajo el mando directo del coronel Lino Pombo, de las reparaciones de las fortificaciones. Esta fue parte del aprendizaje que tuvo el general Antonio José de Sucre en la Academia Militar. Le dieron en la enseñanza de ingeniería, le dieron el área de fortificaciones que consistía en la construcción y reparación de las fortificaciones de guerra, los castillos. Él se encarga, bajo el mando directo del coronel Lino Pombo, de las reparaciones de las fortificaciones, en este caso del castillo de Popa, y Bermúdez es el nuevo jefe militar. Sublé es responsable de la parte bélica. Cartagena es asediada por los realistas durante 100 días aproximadamente, por lo cual deben huir. Pocos son los que logran escapar en una barcaza hacia Haití, estando en esa ciudad un numeroso grupo de patriotas: Bolívar, Mariño, Bermúdez, Montilla, Sucre, Padilla. Entre otros, se presenta el dilema de quién debe ser el jefe supremo de los ejércitos republicanos. Sucre, no queriendo ser partícipe de esta situación, se embarca y se dirige a Trinidad y Tobago, permaneciendo allí unos meses. Nadie sabe de qué vivió. En realidad, Sucre no quiso ser partícipe de esta situación porque resulta que su jefe directo era Bermúdez y era como su hermano, era el que le daba las instrucciones de forma inmediata, la que le transmitía Mariño. Mariño era el que le había dado todos los cargos, pero Sucre, en el poco tiempo que tenía, había conocido a Bolívar y conocía las dimensiones del Libertador. Y bueno, dije, bueno, yo no me metí en este problema.
y agarró y se fue para Trinidad. También en Trinidad, pues allí duró aproximadamente casi 6 meses. Todavía la mala suerte de Sucre no se la quita de encima. Se monta en un barco y cuando va a llegar a Venezuela, el barco se hunde y naufraga y resulta que Sucre, bueno, nadando llega a la orilla, tuvo la ayuda de varios pobladores de la ciudad y ya había llegado Santiago Mariño a Venezuela, a las costas de Oriente y junto con Bermúdez lo rescatan y en los días siguientes le dio el cargo de coronel. Estamos hablando ya aproximadamente, estamos hablando ahorita de 1815, 1815, porque salimos ya perdón un momentito. Ajá. Sí, 1800, perdón, 1815, 1816, ¿no? Porque 1815 cuando ellos salen para Haití, y de allí, bueno, cada uno agarró su rumbo. Bolívar salió en la expedición de los Cayos, Mariño se vino para Oriente, Sucre se había ya arrancado para Trinidad y de ahí se vino para Venezuela. Pero en el año 1816, Mariño lo nombra coronel de su estado mayor. El resto del año lo transita en acciones de la campaña libertadora. Atendiendo a estas consideraciones, en 1817, año crucial para Sucre, Mariño le da un nuevo y último nombramiento, comandante de la provincia de Cumaná. El 8 de mayo de 1817, el general Santiago Mariño convoca al Congreso de Cariaco, donde pretende erigirse como jefe supremo militar de los ejércitos de Venezuela, desconociendo a Simón Bolívar como tal. Esta situación es discordante y de extrema gravedad, porque entre otras cosas viola la línea de mando previamente acordada por Mariño, donde reconoce a Simón Bolívar como jefe de los ejércitos de la República. Eso había sido un año antes. Ante esta situación, Sucre, al lado del general Rafael Urdaneta, deciden desautorizar tal Congreso y marchan hacia Angostura, reconociendo la máxima jefatura que encabeza Simón Bolívar. Su visión y formación militar lo lleva a aceptar una decisión que a la postre se convertiría en una acción histórica. Esta es otra decisión importante porque él se aparta ya definitivamente de Mariño y se va a poner a las órdenes de Simón Bolívar. Ahora, Rafael Urdaneta, para hacer un pequeño paneo por allí, Rafael Urdaneta estaba en Cumaná. Allí principalmente se venía desarrollando una especie de ejército paralelo. Y es donde uno ve la habilidad de Bolívar, porque Bolívar no solamente fue grande como estratega, como político, como militar, como diplomático, ¿verdad? Que era un maestro manejando las cosas. Mientras estaba Sucre allá con Mariño, Bolívar continuamente le estaba enviando cartas y lo seducía, y con aquella forma lírica y poemática y vernácula que tenía Bolívar de hablar, bueno, tenía medio encantado a Sucre. Pero no era casualidad que Rafael Urdaneta, que fue uno de los grandes amigos de Simón Bolívar, estuviera en ese momento por allá en Cumaná. Y allí entonces que eso ayudó a que el general Sucre tomara una decisión que a la postre fue totalmente, fue histórica, porque permite definir el rumbo de su vida. De ahí Sucre entonces se sale para Angostura, para la zona sur de Venezuela. Al poco tiempo Simón Bolívar le da el cargo de ser gobernador de la vieja Angostura, también le da la denominación de organizar los ejércitos del Bajo Orinoco. Ese cargo dura bastante poco porque sencillamente Bolívar, una vez que viene midiendo y calibrando la capacidad de Sucre, que se da cuenta que es un hombre con mucha madurez, es estratégico, tiene claridad militar, conocimientos militares, firmeza en sus decisiones. Bueno, viene y le da la responsabilidad más importante que tiene Sucre en ese momento, o la responsabilidad que hasta el momento Sucre no le habían dado, que es, lo nombra comandante
de la provincia de Cumaná y jefe del Estado Mayor, pero eso sí, bajo la responsabilidad directa de Bermúdez. Ya para ese momento, Bermúdez se había reconciliado con Simón Bolívar, porque resulta que en el 1814 Bermúdez casi le quita la cabeza al Libertador, allá en un problema que tuvieron en Aragua de Barcelona, cuando venía la inmigración de Oriente. Pero entonces había un distanciamiento bastante grande entre los sectores de Oriente, Centro y Occidente del país. Bueno, Bolívar nombra bajo el mando directo de Bermúdez. ¿Y a qué lo manda? Bueno, le dice, estimado Sucre, vaya a usted primero con la condición de irle quitando ya el mando a Mariño, pero además de eso, nos interesa que usted converse con el señor Mariño, le explique al general que tiene que entrar bajo la conducción de nuestro mando. ¿Para qué? Para evitar primero que haya una guerra civil en todo el país, que haya un derramamiento de sangre enorme, y de una vez impedir el debilitamiento de las tropas independentistas con esta división. Entonces, es preferible en este caso el diálogo y no la fuerza. Total que Sucre despliega toda su capacidad diplomática y durante 4 días estuvo terciando con el amigo Mariño hasta que finalmente consigue que Mariño acepte y se retira momentáneamente hacia Margarita, y en este momento pues Sucre obtiene una de sus grandes victorias porque le impide el derramamiento de sangre a la República, impide la división del ejército y permite el avance de las tropas independentistas en la guerra de la independencia. Estamos entonces ahorita en el año de 1817. Vamos para el 18. En el 18 hay que resaltar que hubo una muerte de otro hermano de Sucre, que fue de Francisco. Eso se debe a un llamado que hizo el general Pablo Morillo, que llamó a Canterac para pedirle que había unas zonas de guerrilla en la parte oriental y que si podía hacerle el favor de acabar con eso. Bueno, Canterac, que no estaba designado para Venezuela, le hizo, como digamos, el favor al amigo Pablo Morillo, entró por unas zonas de allí, Barlovento, la parte de Oriente, acabó, hizo una matazón con medio mundo allí, y entre los que fusiló fue al hermano de Sucre. Y esto lo traigo a colación porque, adelantándome un poquito, resulta que en la batalla de Junín y Ayacucho ellos se consiguen, y Sucre le dio un trato preferencial independientemente de esa situación que debería haber llevado por dentro el general Sucre, que casi toda la familia se la acabaron en la guerra de la independencia. Sin embargo, se sobrepuso a esa situación y ahí estuvo su propuesta. Bueno, para el año 1819, estamos por aquí, para el año 1819, el vicepresidente de la República, Francisco Sea, nombra a Sucre general de brigada. Ya que en 1818, en Angostura, Sucre también había hecho un gran trabajo sobre la preservación de todos los pertrechos militares y su traslado. Había ganado Sucre ya el rango, la apreciación de los generales y patriotas de que era un hombre sumamente ordenado, organizado, displicente, eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1819, Sea, mientras el Libertador estaba en independencia de Nueva Granada a través de la batalla de Boyacá, el que estaba haciendo las funciones de presidente de la República era Sea, y lo nombra a Sucre, le da el ascenso de general de brigada. Para el año 1820, al llegar Bolívar, después de haber independizado la Nueva Granada, el 16 de febrero ratifica el cargo que le había otorgado Sea al general Sucre, de ser general de brigada. Bueno, y además de eso le asigna la tarea de ir por todas las islas de las Antillas a buscar un pertrecho y armamentos militares que le permitieran al Libertador hacer el desarrollo de la parte posterior de la campaña,
llegar a Carabobo, que ya lo había visualizado Bolívar, llegar a Carabobo y tener entonces todo su cúmulo militar a la mano. Bolívar entonces, bueno, le dice, haga esta diligencia. Sucre, con su proverbial versatilidad y capacidad, lo hizo de una forma tan impecable, satisfaciendo las exigencias del Libertador, que no eran cualquiera. Y bueno, y lo que fue más asombroso para el momento, que después de haber hecho todas las compras en las Antillas, resulta y pasa que le sobró platica a Sucre. ¿Y Sucre qué hizo? No se la metió en el bolsillo, agarró y devolvió los reales a las arcas de la República. Entonces, tamaño ejemplo de honestidad imposible. Entonces, llega en 1810, estamos en el 1820, un año bastante importante para Sucre. Luego de eso, de haber hecho esa tarea, el general Rafael Urdaneta se enferma y Bolívar, que ya le había puesto el ojo completo a Antonio José de Sucre, lo designa interinamente ministro de Guerra y Marina, y además de eso, jefe del Estado Mayor del Libertador. Entonces, vean bien el vuelco que le viene dando la vida a Antonio José de Sucre. Entonces, para rematar ese año, bastante importante para Sucre, el Libertador lo designa para que se entreviste con Pablo Morillo y se realice entre el ejército patriota con Sucre como representante y el ejército realista con Pablo Morillo como su representante el tratado de guerra, el armisticio de guerra y paz que se hizo el 26 de noviembre de 1820. Tratado que tuvo una repercusión muy importante desde el punto de vista de la conciencia militar en las guerras. Es la primera declaración prácticamente de derechos humanos que se revisa para los militares en guerra, y tuvo el reconocimiento de muchos países de Europa y del Libertador. Entonces, culmina ese año 1820, pasamos al año 1821, cuando está la guerra de la independencia, que ya Bolívar estaba pensando en Carabobo, y este momento tan sublime y tan importante, que es otra de las grandes decisiones en las cuales participa Sucre. Yo digo que, vean, lo más importante en cada una de las cosas, si uno está trabajando en una compañía, lo que sea, es la unidad de los equipos. Sin embargo, Bolívar tenía tanta fe en Sucre y en él mismo que el 11 de enero de 1821, el libertador Simón Bolívar designa a Sucre como general en jefe, como comandante en jefe de los ejércitos del sur, que antes estaba Manuel Valdés en Popayán y Pasto, y lo designa para que se vaya directamente a Guayaquil, al inicio de la guerra de independencia por parte de Venezuela en la zona suramericana. Bueno, ese es un acto muy trascendental y bastante importante. Yo pienso que Sucre se debe haber parado, bueno, no conocía nada de por allá. Casi todos esos libertadores de Oriente no querían salir de Oriente. Sucre fue uno de los pocos que salió de allí. Yo digo que una reflexión bastante profunda de Sucre. Él diría, bueno, me toca el sur, yo no conozco nada por allá, ni a nadie. Sí sabía de uno por allá que ya lo vamos a nombrar. Pero Sucre diría, bueno, ¿qué cuento yo? ¿Qué es lo que tengo yo? Y yo digo, bueno, Sucre habrá pensado eso y se debió responder él mismo. Yo tengo en mis alforjas, llevo en mis alforjas el haber aprendido de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, de Santiago Mariño, de Bermúdez, de Carlos Manuel Piar. Debo haber aprendido, tengo las enseñanzas de la academia, tengo las enseñanzas de mi padre cuando pequeño, tengo las enseñanzas que quien moldeó, dicho por él mismo, quien moldeó su conciencia,
su corazón patriótico y esa llama que lo alimentó durante toda su vida, su tío José Manuel Sucre, y por sobre todo llevo el ideal bolivariano de integración en una nación de todas las naciones de Sudamérica. Allí iba Sucre. Me imagino que cuando yo iba arrancando se paró en cualquier loma y diría, bueno, Bolívar, allá vamos por la libertad de América. Entonces llega, ya vamos entonces rumbo a Guayaquil en el año de 1821. Cuando Sucre llega a Guayaquil, presenta sus credenciales y lleva tres objetivos fundamentales. Uno, por cierto, estando en Guayaquil, sustituye al coronel José Mirés, que fue el que le dio clases en la Academia Militar cuando él se estaba iniciando en 1809, por allí. Le terminó de dar clases José Mirés. Bueno, pero Sucre tenía tres propósitos importantes que le había asignado el Libertador. Uno era que se integrara un ejército entre Guayaquil y el venezolano y se nombrara y fuese él el comandante de esos ejércitos. Luego sería la libertad, hacer que la libertad de Guayaquil fuese más sostenible, más fuerte, y tercero, la conquista de Quito. Pero cuando él llega ya a Guayaquil, Sucre se encuentra con el problema, primero, que su libertad era precaria. Segundo, que había como especie de tres partidos políticos. El bolivariano. El bolivariano era el que quería que Guayaquil pasara a formar parte de la Gran Colombia y que habían intervenido permanentemente en la etapa previa de la independencia de Guayaquil. Incluso está Febres Cordero trabajando en una de las fiestas donde se organizó parte de la libertad de Guayaquil, que fue la fragua del volcán. La segunda era la de San Martín. La de San Martín, que era que quería incorporar a Guayaquil al Perú. Y esto en razón de que también San Martín en 1820 había colaborado con Guayaquil, y además de eso, Guayaquil es un puerto que está muy cercano a Lima por la costa del Pacífico. Entonces, ese era un área de influencia nacional por parte de San Martín. Y la tercera era los que deseaban que Guayaquil fuese una ciudad, una nación totalmente libre e independiente, soberana. Bien, entre el 6 de abril que llega Sucre a Guayaquil y el 15 de abril, nuestro general desarrolla una intensa actividad diplomática y logra que el 15 de abril se forme un acta entre la Junta de Gobierno de allá y el representante del gobierno, de la tropa patriótica que era Sucre. Se firma un acta donde Sucre logra que la primera parte que él necesitaba que se hiciera, que se conformara un ejército entre Guayaquil y Colombia, pero que el comandante en jefe fuese Sucre. Eso se logra. Luego lo segundo es que Guayaquil le dice a Sucre, bueno, vamos a firmar, acepto la protección de ustedes, no hay problema, porque este tenía la de San Martín, ya que en ese momento Sucre estaba sacando a San Martín, la acepto, pero Guayaquil va a seguir siendo libre, independiente, soberana, hasta que en el transitar de la guerra de independencia nosotros veamos cuál es el camino que vamos a seguir. Vez que se firma, que fue muy importante que se firmara ese acuerdo, porque sencillamente San Martín se había trasladado desde Lima hacia Guayaquil, y en el transcurso de ese viaje se entera que el Libertador estaba exigiendo la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia. Al parecer,
se puso muy furioso San Martín, no llega a Guayaquil, se regresa a Lima con la intención de declararle la guerra a la Gran Colombia. Pero una vez que se firma el acuerdo y algunas diligencias que se hicieron para tratar de calmar un poco a San Martín, él, sus arrebatos iniciales los contiene y dice, bueno, vamos a dar la cuestión hasta aquí por los momentos. Pero ya en la parte de Guayaquil, entonces comienza Sucre a organizar el ejército y a realizar batallas. En ese interín se obtienen una gran cantidad de victorias que fortalecen la independencia de Guayaquil. Una vez que está eso consumado, entonces ellos ponen la mirada en Quito y dicen, bueno, ahora arranquemos hacia Quito. Obtienen varias batallas, obtienen varias victorias en las batallas, pero resulta que la más importante de todas es Yaguachi. Esa ocurre el 14 de agosto de 1821. De Yaguachi, Sucre siguió de una vez rumbo a Quito, no hizo el recondicionamiento o a lo mejor la reestructuración, la reorganización o medir qué tanto estaba en capacidad el ejército de seguir adelante después de haber obtenido la victoria en Yaguachi, y resulta que en la antesala a Pichincha, que es Huachi, el 12 de septiembre a Sucre le dan una de las más grandes derrotas, aparentemente es la única que recibe él como militar en esa zona. Esa batalla fue tan grave que destrozan el ejército de Sucre y él se salva de milagro. Se salva porque sencillamente el edecán de él, que era un chileno, agarró un caballo y al estilo llanero, a pleno galope agarró a Sucre que estaba en el piso, lo montó en el anca y se lo llevó. Bien, pero la grandeza de los hombres está en recuperarse, no en caerse, sino en recuperarse. Y Sucre se repliega a Guayaquil y de allí reconforma, reorganiza, reestructura el ejército, le pide auxilio, pide ayuda a todo el mundo y Sucre va conformando ya nuevamente el ejército con la mirada puesta en Pichincha. Pero como nunca faltan problemas, pues resulta que llega cercano ya al año, allá a finales del año 1821, San Martín, que todavía insiste, está con la cuestión de que Guayaquil, que era el punto de honor que tenía que ser incorporado a Perú, nombra a dos representantes de su gobierno, a uno como cónsul en Guayaquil y al que se llamaba Francisco Salazar, y al otro una especie de comandante del nuevo ejército del sur que ya lo integraría en Guayaquil con Perú, y que ese se llamó José de la Mar. José de la Mar. Entonces, intentando hacer digamos, una operación envolvente, San Martín da la orden al ministro de Guerra y Marina que destituya a Sucre. Entonces, el ministro de Guerra y Marina hace un comunicado, destituye a Sucre, nombra a la Mar como nuevo coordinador, como nuevo jefe militar. Sucre dice, bueno, pero ¿cómo es esto? No me puede hacer esto. Primero, pues yo llegué a un acuerdo con la Junta de Gobierno, que está totalmente equivocado. San Martín ha armado un berrinche, como decimos nosotros, de padre y señor mío. Tenía una situación prácticamente de preguerra allá en Guayaquil. Sucre, ya con toda la experiencia que tiene, agarra y le dice, esto será un gobierno de 5 días, porque va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Al final de cuentas, Sucre durante varios días obtiene reuniones y después que una vez que despliega todo el panorama, enseña las potencialidades, lo que se puede perder y lo que se puede ganar, San Martín se aquietó y dijo, bueno, vamos a dejar a este hombre que siga como jefe como comandante en jefe de los ejércitos del sur. En ese momento, Sucre logra una estronduosa victoria diplomática, militar y política. Yo creo que incluso el genio Sun Tzu, que creó el libro del arte y la guerra, diría que buen muchacho salió este Sucre, ganó la batalla sin sacar el sable. Bueno,
Total que ya estamos en 1821, vamos a arrancar en el año 1822. Como les digo, Sucre nuevamente comienza todas sus actividades de conformar su ejército. Finalmente ese ejército lo integran formando gente de Inglaterra, Irlanda, franceses, panameños, porque a finales de ese año de 1821 ya Panamá se adiciona a la Gran Colombia. Ese es otro refortalecimiento que tiene Sucre en ese momento, pues, porque San Martín estaba dando tumbos allá en Perú. Para volver un momentico al sitio, cuando Sucre le dice, pero bueno, vete para acá y vamos a manejar los dos del ejército. San Martín no acepta porque sabía que si dejaba Perú, allá se le iba a armar el infierno bien grande, porque eso en Perú fue una declaración básicamente formal, no una declaración de independencia como tal. Bueno, se forma el ejército. Desde Panamá llega un gran general que era neogranadino, Córdoba, José María Córdoba. No sé si ustedes han escuchado en esos mítines que dicen a paso de vencedores. Esa frase importante, histórica e inmortal la dijo José María Córdoba ya en la batalla de Ayacucho. Pero ese general es que llega desde Panamá a reforzar a Sucre. Bueno, ya estamos llegando entonces a Pichincha. Una vez que Sucre tiene todo el ejército reorganizado, dice, bueno, ya estamos listos, vamos a iniciar la guerra por la conquista de Quito. Pero resulta que el contrincante de Antonio José de Sucre era un señor que se llamaba Melchor Aymerich, el general Melchor Aymerich. Este general no era cualquier cosa, este era brillante y veterano militar de las guerras napoleónicas. Y encima de eso estaba acompañado por uno de los más aguerridos combatientes realistas, por cierto, del reducto más insoportable para la existencia de Bolívar, que fue Pasto, y se llamaba Agustín Agualongo. Bueno, ya ellos habían tomado el camino hacia Quito, habían distribuido sus tropas, como lo enseña el arte de la guerra, que usted tiene que conocer el terreno y ubicarlo lo mejor posible para obtener la victoria. Pues bueno, resulta ser que Sucre, cuando ve el mapa de la América y cómo está distribuida las cuestiones, dice, no, yo no me puedo ir por esta vía. Entonces, cuando uno ve que Quito está aquí, Guayaquil está aquí y Cuenca está más abajo, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué hizo ese recorrido tan largo? La cuestión era, bueno, que pensó en su estrategia, la diseñó, ya habían mandado gente de inteligencia a verificar por dónde estaba distribuido el ejército realista. Sucre se va para Cuenca, en Cuenca obtiene dos cosas importantes, tres, por decirlo de alguna manera, tres cosas importantes. Uno, gana la batalla sin echar un tiro. Dos, impide la reconcentración de tropas realistas en Cuenca porque era un factor de alimentación de tropas. Y tercero, es donde recibe las tropas de San Martín, que en ese momento ya estaba apoyando la causa, bueno, y que sencillamente nosotros veíamos allí que eso servía como una especie de centro de acopio, como lo diríamos hoy, que permite alimentar tanto las tropas para Quito como para Lima en un futuro. Bueno, bien, ¿qué hace cuando llega a Cuenca? Cuando llega a Cuenca, él ha atravesado la cordillera andina y allí agarra y toma una zona, uno de los caminos más bestiales, que es toda la zona de la cordillera de los Andes, que viene de Venezuela y va más allá del Perú. Y ahí la altura en la que tienen que desempeñarse son aproximadamente, por lo general, más de 3.500 metros de altura. Sucre atraviesa el Cotopaxi y el Cotopaxi está a 5.000 metros de altura hasta llegar al volcán de Pichincha. Bueno, bien, para no narrarle la guerra de la batalla de Pichincha, lo que le puedo decir es que Córdoba tuvo una extraordinaria acción. También el otro que tuvo una gran acción fue Abdón Calderón. Y bueno, en definitiva, Sucre comienza a cruzar el portal de la historia continental con esa batalla de Pichincha, una extraordinaria batalla. Salimos entonces de Pichincha. Sucre entra a Quito
el 16 de junio junto con el Libertador, que es donde ocurre la famosa reunión esa donde Manolita Sáenz le tira un ramillete y la pega en el pecho al Libertador. Llegan allí, bueno, a los pocos días Sucre, Bolívar nombra a Sucre jefe de división e intendente de Quito. Yo digo que de verdad que una cuestión aquí me dijo, permítame esta discreción, porque yo digo una cosa, menos mal que no había celular en esa época, porque es que Bolívar tenía loco a Sucre, eso era para todo. Es imposible. La inmortalidad de Bolívar no hubiese sido tal si no está Sucre, y la inmortalidad de Sucre no hubiese sido tal si no está Bolívar. Definitivamente uno llega a esa conclusión. Es obvio, no hay que analizarlo mucho. Bueno, total que a los pocos días que ya Sucre invistió perdón, que Bolívar le dio el cargo a Sucre de general de división e intendente de Quito, le dijo, bueno, mira Sucre, yo tengo un dolor de cabeza aquí, tenemos que eliminar la rebeldía de Pasto. Pasto se había convertido en la provincia más problemática en la guerra de independencia. Bolívar casi antes de llegar a Guayaquil casi lo hacen comer polvo de la derrota allí en Guayaquil. Dicen que fue una victoria, en Pasto, dicen que eso fue una victoria pírrica la que tuvo Bolívar por allá, pero era que se llegaba a acuerdo y Pasto decía que sí, al irse los patriotas inmediatamente se levantaban. Era un problema y definitivamente había que eliminarlo porque Pasto estaba entre la parte que corresponde a Nueva Granada, al Ecuador, y impedía la alimentación de los ejércitos para Lima. Entonces, Pasto era un problema. Los historiadores dicen que todo lo que ocurre ahí, que ya vamos a medianamente mencionar, fue orden de Bolívar. La verdad es que yo, todo lo que he leído, y Bolívar le dice a Sucre, usted, no recuerdo la palabra exactamente, pero algo así como tierra arrasada, agarre y acabe de una vez con toda con esa situación que tenemos en Pasto. Sucre se lanza para allá, para Pasto. Ahí dicen, esas dos batallas yo no las voy a mencionar porque no estoy seguro realmente que hayan ocurrido, si no es parte de ser parte de la historiografía, pareciera ser parte más bien de una etapa anecdótica, que es un supuesto sobrino de Boves, derrota a Sucre. A los 4 días entonces Sucre tiene de nuevamente la batalla con él y destroza el ejército del sobrino de Boves. El sobrino de Boves se va y entonces ya se acerca Sucre a Pasto, que es la parte que sí la veo narrada de una manera oficial. Al llegar Sucre a Pasto lo reciben con plomo limpio, eso fue plomo trancado que le echaron a Sucre. Y entonces encima de eso los pastuzos agarraron y volaron el puente que servía de acceso a la provincia. Bueno, entre fuego, plomo de allá y plomo para acá, Sucre construye su puente. Y entonces esto permite el paso del ejército. Sucre se retira por 3 días, pero en esos 3 días ocurre la calamidad más grande, dicen que es uno de los desastres más grandes que ha ocurrido en la guerra de la independencia. El ejército patriota, bueno, entró a matar y a liquidar. Eso fue, bueno, las narrativas que yo veo, son las narrativas que corresponden a, más que todo que vienen para este lado, que sean imparciales, porque si uno lee una narrativa de un español sobre lo que ocurre en Pasto, dice, bueno, sale decepcionado. Bueno, total que al tercer día, Sucre le da la orden a Córdoba de que recoja a todos los militares, a todos los soldados, y se van de nuevo para Guayaquil. Entonces entramos en el año 23 y el año 24, que es la ruta hacia Perú. La ruta hacia Perú. A Bolívar lo habían invitado varias veces para que participaran allá en la campaña independentista de Perú. Bien, resulta que cuando se hace la reunión en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que fue el 26 y 27 de julio de 1822, la situación de Guayaquil, la situación de Perú era grave. Pero cuando llega Bolívar entre el año 23 y el año 24, que ellos están allá, la situación se complicó enormemente. Primero porque cuando llega, primero Bolívar manda a Sucre como una especie de avanzada
como siempre. Mandó a Sucre para que le hiciera un diagnóstico, primero que se presentara como la autoridad militar, etcétera, 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 y etcétera. Le hiciera un diagnóstico político, militar y administrativo de Perú, porque Perú realmente era un desastre. Entonces, cuando Sucre llega allá y le manda el parte a Simón Bolívar, le dice, bueno, mire, aquí tenemos dos gobiernos, el de Torre y el de Agüero, Rivas Agüero. Además de eso, tenemos un Congreso que sería un tercer poder. Aquí, 2/3 del ejército de San Martín está retirado porque no le han pagado y está ya en conversaciones con los realistas, o sea que se están yendo. Tercero, no hay dinero porque las arcas del Perú se las llevó, las últimas que habían, se las llevó la flota inglesa, producto de que como no les habían pagado, entonces los ingleses así hurtaron, como se dice, hurtaron las arcas del gobierno de Perú y se llevaron los reales y ahí no dejaron absolutamente nada. Encima de eso, entonces después, ya estamos hablando, por eso es que hablé de los años 23 y 24, para tener la flexibilidad de manejar los conceptos en forma integral. Bolívar también estando allá se da cuenta de que, bueno, está pidiendo refuerzos, que le manden dinero de la Gran Colombia. Cuando hablamos de la Gran Colombia, es Colombia la Vieja. Bueno, Bolívar está pidiendo dinero, está pidiendo refuerzos militares, está pidiendo ayuda y no le manda nada porque ya había surgido el problema entre Santander, el Congreso y Simón Bolívar. Y no había dinero. Entonces, bueno, Bolívar agarra y dice, bueno, no me queda otro que irme para Colombia a resolver este problema. O sea que allá estaban y la cuestión estaba totalmente dividida y sin real. Y el ejército ya prácticamente, el de San Martín, no quedaba casi muy poco. Entonces, en el trayecto que Bolívar se va para Bogotá, le dan la información de que Torres Tagle ha entrado en conversaciones con los realistas y prácticamente está entregando la capital de Perú, que era Lima, que es Lima. Entonces, Bolívar, digamos que estaba desesperado, no llega a Bogotá y dice, no, yo tengo que volverme y armar el ejército como sea. Agarra, se devuelve, manda a evacuar la ciudad de Lima, también evacuar a todo el ejército, y entonces no le queda otra de que como no tenían un centro fijo y podían ser conquistados por los realistas o capturados por los realistas, Bolívar se regresa y en una acción, digamos, como periférica que gravitó a lo largo de la parte nororiental del Perú, agarra y comenzó a conformar centros de acopio junto con centros de reclutamiento junto con Sucre, rearmando el ejército. Bolívar, muy enfermo, pone dos especies de concentraciones, una en Pativilca y otra en Trujillo, habían dos más. Y bueno, como pudo, es ahí donde sale, creo que la frase esa que le preguntan a Bolívar, que qué va a hacer usted ahora ante esta situación, no tiene armas, no tiene ejército, el Perú está hecho un desastre. Entonces, Bolívar le contestamos que era triunfar. Bueno, enfermo como estaba Bolívar y Sucre, agarraron, trabajaron con la inteligencia militar, detectaron dónde estaban los realistas, reorganizaron el ejército, Bolívar tuvo que tomar decisiones drásticas, el ejército, el Congreso de Perú, en el año 1824 lo nombra dictador del Perú, y en base a eso pues toma una serie de decisiones, incluso es propia la iglesia de los capitales, de lo que tenían, las joyas, etcétera, hace reclutamiento forzoso, pero a final de cuentas, el Libertador y Sucre conformaron lo que era impensable unos meses antes. Conformaron un formidable ejército que llegó a tener 9.000 soldados. 9.000 soldados. Bueno, ya llevamos rumbo a la ruta de Junín. Bolívar también traza la estrategia, sabían que los patriotas, que los realistas estaban reunidos cerca de un lago que está ubicado allí, que se llama cerca del área de Junín, y bueno, comenzaron a marchar por los Andes hacia Junín. En esas alturas, Junín está aproximadamente casi a 4.000 metros de altura. Los realistas comienzan a tener problemas. Bolívar estaba
altamente informado de la situación. Mantenía una comunicación permanente con un general que se llama Pedro Olañeta, que a la final de cuentas terminó sublevándose, y es quien le pasa la información al Libertador que él está levantado en contra del virrey José La Serna, que era el máximo representante realista y que tenía dentro de su ejército aproximadamente entre 16.000 y 18.000 soldados. Cuando Bolívar estaba enfermo, el ejército venezolano no llegaba ni a 2.000 soldados. Después de lo que estamos hablando del trabajo que hizo tanto Bolívar como Sucre, llegó a 9.000. Bueno, resulta y pasa que La Serna comete el gran error, el virrey La Serna, comete el gran error de mandar a destruir a Pedro Olañeta. Y ese problema surgió porque sencillamente en España había un rey conservador y otro que era liberal. Pero una vez que el conservador agarró el sartén por el mango, agarra y tratan el mismo virrey Fernando VII le manda a Olañeta que se le alce, que él no quiere, el mismo rey, le manda a decir a Pedro Olañeta que se alce porque él no quiere a La Serna como virrey. Resulta bueno que La Serna cayó en el error táctico y estratégico militar de agarrar 5.000 hombres y se los entregó me escapa el nombre ahorita, bueno, a Jerónimo Valdés. Se lo entregó a Jerónimo Valdés. Y Jerónimo Valdés sale con su ejército a destruir a Olañeta. Y es en dirección contraria a Junín. O sea que Sucre y Bolívar, en una reunión del alto mando militar, o el Estado Mayor, como lo llamaban ellos, dijo Bolívar, llegó la hora, vamos a atacar a Carterá y abordar la cordillera de Junín. Bueno, Carterá al ver esta situación tuvo miedo y comenzó a huir y ve cómo trataba de aglutinar el ejército. Y llegó un momento que ya no pudo más y se tuvieron que enfrentar. Por supuesto, Carterá era otro militar de altísima jerarquía, aplicó unas tácticas allí, unas maniobras, pero el Libertador tampoco era un caído a mano. Esa batalla de Junín se llama la batalla silenciosa porque mientras Carterá intentó hacer una acción de pinza porque su ejército era más diestro que el del sur, el patriota, producto que sencillamente estaban, mientras esto era un variopinto, como lo habíamos hablado en un momento, que si era Panamá, que si era del otro lado, que si era Francia, que si era irlandés, bueno, en fin, de todo, era difícil armarlo y estructurarlo, pero tanto fue el de Pichincha como el de Junín. Mientras que el ejército de Carterá tenía por lo menos 4.000 soldados que eran indígenas, que estaban acostumbrados a marchar en la zona. Bueno, cuando se hace el desplazamiento, Carterá le gana la carrera a Bolívar, porque Bolívar está montado en el cerro, va por aquí, Carterá intentó saltarlo por aquí, después lo iba a acercar por acá, después Bolívar dijo, bueno, si tú te la das de vivo, agarró y se metió por aquí, y lo interceptó. Y entonces eso nos dio tiempo a que se usaran las artillerías, o sea, los cañones, porque iban más lejos. Entonces fue una batalla prácticamente de caballería. Y por eso es que se llama la batalla silenciosa. Fue porque fue a punta de lanza y a punta de fusil y esas cosas. No fue una batalla de cañones y de plomo. Sí. Los lanceros, los jinetes del Libertador, que habían preparado la cuestión bien, tenían unas lanzas que supuestamente medían como 4 metros. Y cuando ensartaban a los realistas, que los levantaban así del impacto. Bueno, en fin, esta es una batalla un poco difícil de narrar porque tiene dos versiones. Yo estoy narrando una más o menos equilibrada. Está la versión patriótica y la otra versión patriótica también, pero era de los peruanos, en donde los peruanos agarran y dicen bueno, un soldado, tal fusil, no sé qué cosa, no me acuerdo el nombre. Yo sé que el jefe de él se llama Isidro Sánchez, que sí está reflejado como uno de los héroes de esa batalla de Junín. El hecho es que Bolívar tiene una trascendental victoria en Junín y ya ellos van directo para Ayacucho. Ahí los patriotas obtuvieron otra victoria sin librar la batalla, producto de que Carterá
que todavía le quedaban, como la batalla fue de pura caballería, le quedaba más de la mitad del ejército, o tres cuartos del ejército le quedaba. Pero el miedo era tan grande que él pensó que el Libertador lo iba a perseguir. Y en el camino entre, imagínense ustedes, Junín para llegar a Cusco, que era donde estaba el centro de operaciones de los realistas, al mando del virrey, bueno, en ese camino desertaron como alrededor de 3.000 soldados, 2.000 y tantos, 3.000 soldados. O sea que eso fue una batalla también porque la ganaron con la pérdida tanto de cañones, equipos, de personal, apertrecho, lo que sea, apertrecho militar, en fin. Bueno, ya vamos entonces rumbo a Ayacucho. Muchos historiadores reseñan de que Sucre se molestó con Simón Bolívar porque sencillamente no le dio la participación en el campo de batalla. Yo no creo que eso haya sido tan cierto. Yo voy a recordar la frase que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el ejemplo es muy gráfico. Yo una vez escuché a un campeón mundial de boxeo, pero muy bueno, excelente, creo que se llamaba Julio César Chávez, o se llama. Él dijo, no, es que los combates no se ganan en el ring, se ganan en el gimnasio, igual que las batallas, igual que las batallas. En el arte de la guerra, siempre, o sea, el arte está en ganar la batalla antes de hacer el enfrentamiento. Tú tienes que planificar todo, ve tanto psicológicamente como estratégicamente cómo hacer que el enemigo se reconcentre y se atemorice. Y muchas batallas se han ganado sin ni siquiera disparar un tiro, que abandona, no, si es verdad, tú estás por encima, etcétera, etcétera. Sucre organizó Junín de una manera tan detallada que cuando el Libertador iba a pasar por una vereda, Sucre le decía, no es por aquí, es por aquí. Hizo un detallado, una milimétrica representación de la ruta y el campo de batalla donde iba a ocurrir la batalla. Lo que pasa es que se hizo un poquito antes, producto de lo que ya estábamos hablando. Bueno, llegamos a Ayacucho. 1894. Aquí yo voy a leer un poquito porque me puse como medio poético y quiero transmitir eso que, eso que escribí cuando tenía la pluma en la mano. Ajá, Perú el gran reto. Llega Ayacucho. Pero yo digo acá, Ayacucho, hay que respirar profundo y ver hacia arriba. A un poco más de 4.000 metros de altura está Ayacucho, que en lengua quechua indígena significa el rincón de los muertos. El batallón comandado por el ahora general de división de los Ejércitos Unidos del Sur, Sucre, abro paréntesis, Bolívar no está al mando acatando la orden del Congreso de Colombia de no continuar como jefe supremo del Ejército Unido del Sur. Aunque yo pienso que a Bolívar poco le hubiese importado eso en ese momento, creo que hubo otras circunstancias. Que no le fuera a pasar que dejando abandonado a Lima se la agarraran, porque él no sabía lo que había ocurrido después. Cuando se presenta la batalla de Ayacucho, Bolívar no se imaginaba que el virrey La Serna había reunido a todo su ejército. Le mandó a pedir a Jerónimo Valdés que se regresara, a enterrar con lo que tenía. Y lo que tenía era ya, hicieron más de 10.000 y pico de soldados. Bolívar no sabía eso. Bolívar pensaba que era que le había perdido contacto con la nieta. Entonces yo pienso que lo mejor fue que no sabía la situación y se quiso quedar en Lima, primero como centro de abastecimiento, segundo para refrendar el poder en la capital, y tercero que a lo mejor estaba medio enfermo, ya estábamos en el año 1824, Bolívar había sentido primariamente muchos efectos de la tuberculosis. Bueno, cierro paréntesis, estamos hablando de Sucre. Sucre, hasta ahora, asomado en el balcón de América, aquel imberbe nacido en un cálido clima y en tierra cercana al nivel del mar, porque Cumaná es una hora que la historia, que la geografía dice que está a 46 metros por encima del mar.
Claro, cuando yo estudié hace un poco de años, la geografía decía que estaba a nivel del mar, que una de las ciudades más propensas a ser inundada por cualquier movimiento en el mar era Sucre, que estaba prácticamente a nivel del mar. Bueno, ha nacido en un cálido clima y en tierra cercana a nivel del mar. Cabalga ahora en las alturas por los penachos de la cordillera andina, sembrando su gloria en la imponente serranía que se yergue a lo largo de Sudamérica. Durante 2 meses anduvo Sucre montado entre todas las cumbreras de la cordillera andina. Allí estaba el general de división y en ese momento jefe supremo de los ejércitos del sur del continente. Con tan solo 29 años de edad, está decidiendo el destino de América y con un ejército integrado, aproximadamente de 9.000 soldados de todos los países de la América del Sur, porque incluso había soldados hasta de Brasil. Desde el altar de América gravitaba el espíritu indígena como el de Atahualpa y Manco Cápac. Estaban 300 años y un poco más de un cuarto de siglo de un absoluto dominio español. Al final de este día de brillo grandioso de la historia, le ofrece una honrosa capitulación al virrey La Serna, que ya había aceptado su derrota. Y en su primer cruce de palabras, La Serna le dice a Sucre: gloria al vencedor. Sucre le responde: honor al vencido. Y como lo señalara el doctor Arturo Uzcategui, es el hecho más importante después del descubrimiento de América. Este triunfo, del que ahora se llamará el Gran Mariscal de Ayacucho, con honor recibe el estandarte de Francisco Pizarro, que fue el que mató a Atahualpa. Y en este momento Sucre entrega los títulos de propiedad a la América producto de su espada. Y hoy, esta gloriosa gesta, la más trascendental epopeya de la América, brilla como el sol de Perú al llegar a sus 200 años bicentenario de Junín y Ayacucho. La cosa no para aquí, para Sucre. Él le pedía al libertador que ya lo dejara en paz, tranquilo, yo quiero irme a hacer mi vida, mi cuestión, formar la familia, etcétera, etcétera, pero que Bolívar no lo dejaba en paz. No hubo descanso para el guerrero, y ahí va rumbo a Bolivia, y nuevamente acatando órdenes del libertador, se dirige al Alto Perú, y con poca resistencia llega a Chuquisaca, o sea, porque ya ellos allí mismo habían derrotado incluso a los realistas. El 25 de febrero de 1825, ante la situación política que se presenta allí, convoca a las 5 provincias para decidir el destino del Alto Perú. Las corrientes que mayoritariamente se inclinan por darle una salida son las siguientes: crear una república independiente. O sea, el Alto Perú estaba como en el limbo. Antiguamente había sido del Río de la Plata. Entonces, bueno, habían allá también 3 corrientes. O nos vamos con Río de la Plata, o nos vamos con Perú, o simplemente somos un país independiente, una nación independiente. Incluso Brasil intentó apoderarse de una fracción del Alto Perú. Sucre, Persia, hacia lo que creyó más conveniente, como era crear una nueva república y colocarle el nombre del libertador en honor a él, siendo este el resultado arrojado por el Congreso. A solicitud de Sucre, Bolívar elabora la constitución de la que a la postre sería Bolivia, contemplando ella la presidencia vitalicia que recaería en el ahora gran mariscal de Ayacucho. A pesar, y muy a pesar de la renuencia de Sucre, que no quería eso, él veía que esa presidencia vitalicia era un problema, no era conveniente. A partir de 1826, Sucre, como presidente vitalicio, se encarga de organizar la hacienda pública del país, realiza una extraordinaria labor en toda la educación, que era una de las premisas más importantes de su pensamiento. En todas las partes donde Sucre actuó, administrativamente impulsó la educación y da libertad a los esclavos, reparte tierra entre los indígenas. Estos son uno de los aspectos más resaltantes de su gestión, el cual concluye en el año 1828, después de un motín surgido en Chuquisaca, donde es herido física y moralmente. Ahí se presentaron todos los problemas del mundo. Ok. Sucre renuncia de manera definitiva, hastiado de la política, de la cual era enemigo acérrimo. Se retira a su vida privada
y a disfrutar de la unión de un matrimonio que todavía no había hecho efectivo, ya que él en 1826, estando en Bolivia, se casa en Ecuador por poder con Mariana Carcelén, ayúdame profesora, condesa, duquesa de esos nombres son raros. Mariana de Carcelén, duquesa de Solaja, eso mismo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Marquesa de Solari, aquí lo tenía. Es importante, bueno, ahora voy a referir un poquito, un momentico me voy a retrotraer al año de 1825, cuando Sucre estaba convocando a las provincias para definir el estado que había de crearse. Se presenta un tremendo problema limítrofe con Brasil. Resulta que el gobernador de Santa Cruz de Brasil había escuchado algunas versiones de que Sucre iba a agarrar una parte de allá y que de Río de la Plata venía para acá. Total que le iban a quitar parte del territorio a Brasil. Y el señor agarra e invade a la provincia de Chiquito. Sucre, al enterarse de esa situación, responde de la siguiente manera. Sucre le envía un ultimátum al gobernador en estos términos. Desaloje usted de manera inmediata las tierras usurpadas. Si no, marcharé sobre ellas, no solo recuperando nuestro territorio, sino penetrando profundamente en el de ustedes, donde dejaré muerte, desolación y espanto. Bueno, cuando leyeron esa carta, el rey de Brasil, Pedro I, agarró y le dirigió una comunicación urgentísima a Bolívar y a Sucre, le pide disculpas, etcétera, 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 manda a retirar las tropas y destituye al gobernador de Santa Cruz. Bueno, como ya estábamos hablando en el momento que Sucre renuncia, es en el año de 1828, entonces viene el año de 1829, un año después, Bolívar. Un año después, es llamado nuevamente por Bolívar. Entonces yo digo aquí, el destino obstinado, como siempre se empeña en que Sucre vuelva a la vida pública. Y Bolívar lo designa para que defienda a Colombia. Resulta que había surgido un problema, ya que Sucre quería ser independiente. Bolívar le manda a decir, bueno, tienes unas deudas aquí, cancélalas. En ese momento, pues, la memoria, esos son los años. José de la Mar, que era el general y presidente del Perú, intenta invadir a Colombia. Y Bolívar le dice, vente, Sucre, a que defiendas a Colombia, porque yo estoy aquí, esto es un problema lo que tenemos en Colombia, vete allá con el ejército a defender a Colombia, que la Mar, el general José de la Mar, quiere invadir a Colombia. Bueno, Sucre se va para allá, se enfrentan, ¿y qué creen que pasó? Sucre destroza por completo el ejército de la Mar, y una vez que se acaba la batalla, agarra, le firma una capitulación y le dice, nuestra justicia antes y después de la batalla es la misma. Con esto le estaba diciendo Sucre a De la Mar que te vamos a respetar tu territorio, pero usted respeta el nuestro. Así de contundente era Sucre. Bueno, en breve tiempo en el que Sucre disfruta de su vida privada, porque es breve el tiempo en que Sucre disfruta de su vida privada, porque al inicio de 1830 Bolívar lo llama nuevamente para que integre el Congreso de la Gran Colombia. Sale electo como diputado de su ciudad natal, Cumaná, y es escogido como presidente de él, pero esto sin visitar a Venezuela. Todo está dispuesto por Simón Bolívar, consciente el padre de la patria que el gran mariscal de Ayacucho era la única posibilidad que tenía para evitar el desmembramiento de la Gran Colombia, que ya parecía inevitable. El Congreso nombra una comisión para que realice todas las gestiones posibles ante el general
José Antonio Páez, que es el hombre más poderoso de la provincia de Venezuela y resuelto en su actividad separatista de Venezuela de la Gran Colombia. Durante 4 días se realizan las reuniones en Cúcuta, cercana a la frontera con Táchira. Estas resultaron infructuosas. Desalentado y con plena conciencia de que se derrumbaba el ideal bolivariano por el que tanto habían luchado, se marcha hacia Quito, después de haber pasado por Bogotá, y al no encontrar al Libertador, le envía una carta de despedida. Un fragmento de ella es la siguiente: adiós, mi general, reciba usted, por gaje de mi amistad, las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de usted. Sea usted feliz en todas partes y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo, Antonio José de Sucre. Rumbo a Quito, no escuchando las advertencias de sus amigos, se va prácticamente solo, sin la debida escolta, y escoge el peligroso camino de la selva de Berruecos, que queda, Berruecos queda cerca de donde Sucre obtuvo esa terrible circunstancia en Pasto. El 4 de junio de 1830 se apaga la llama de uno de los 2 colosos que había parido América, por una emboscada criminal donde desafortunadamente participa un venezolano. La última frase del gran mariscal fue: ¡ay, qué balazo! Para finalizar, recordaré una de las expresiones más significativas de Bolívar sobre Sucre en su momento estelar. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. Bolívar y Sucre, su inmortalidad y gloria hermanadas como Junín y Pichincha, con el más grande obsequio a la posteridad, bicentenario de Junín y Ayacucho. Bueno, y yo le digo, como venezolano, honrado, orgulloso de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural y nuestro acervo que nos acompañará toda la vida, le digo, general Sucre, desde el fondo de mi corazón, gracias, muchas gracias por tanta gloria.